Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Qué bendición estar una vez más aquí en sus hogares. Muchas gracias por su preferencia y bienvenido a su programa Palabra de Poder. Qué bueno es saludarle. Quisiera que antes de iniciar nuestro tema pudiésemos orar. Pidámosle al Padre que sea Él el que nos dé la revelación de su palabra, que sea Él que nos dé ese alimento puntual a las necesidades de este día. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a orar. Únase conmigo, por favor, a esta oración. Padre, gracias te damos porque eres bueno, maravilloso. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tus piedades, Padre. Muchas gracias, porque en tu fidelidad, en tu misericordia, tú nos permites, Señor, que podamos escuchar tu palabra. Tú permites, Señor, que nuestros corazones puedan sentir esa necesidad, Padre Santo, de oír y recibir esta palabra tuya. Permítenos, Padre Celestial, por favor, que cada uno de los oyentes, Padre, cada uno de los televidentes pueda recibir esa palabra puntual conforme a la necesidad que estén pasando hoy. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Qué bendición, mis hermanos, estar una vez más acá. Quiero decirte que traemos un tema bastante precioso, bastante actual para nuestra vida hoy, que va a servir de auxilio, de ayuda, para que nosotros podamos seguir adelante, tomemos nuevas fuerzas, tomemos nosotros un respiro en esa palabra del Señor y que venga así como lo dice el tema de nuestro programa, Palabra de Poder. En el nombre de Jesús, tenemos nosotros el tema para esta ocasión y es la revelación de la vida eterna. Quiero decirte que se nos ha dado una palabra apostólica y profética como el año de la revelación, en el cual hemos estado sacando varios temas que competen a la revelación. Cuando hablamos de revelación, entendemos nosotros por el Espíritu que hay cosas escondidas incluso en la palabra del Señor, pero hoy el Señor, por medio de la exposición de la misma, quiere traer a nuestras vidas una revelación gloriosa. Quiero decirte, la revelación de un secreto no es para todo mundo. La revelación de un secreto es para los amigos, para los íntimos, para la familia. Y quiero decirte, la familia de Dios, para ella precisamente, para la iglesia de Cristo, es esa revelación escondida en la palabra del Señor. Pues qué bendición. Por favor, vayamos, entrémonos en esa palabra preciosa. Quiero decirte que Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, el Señor nos deja bastantes luces y es lo que hoy vamos a ver. Para tener una revelación clara tenemos que tener una luz clara. Entonces hoy, precisamente a la luz de la palabra, vamos a estudiar este tema. Y dice aquí en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Yo veo aquí un apóstol Pablo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, dejando plasmada para la iglesia, donde se congregaban los hebreos, fíjate, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿qué más que el pueblo de Dios? Para poder comprender de qué manera el Señor les había hablado. Desde Génesis hasta Malaquías, el Señor hablándole a los padres por medio de los profetas. Esa palabra profética que quedó plasmada en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero en este caso nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento.
quedó plasmada para los padres. Los padres fueron guiados por esa palabra profética en sus saberes, en sus acciones. Muchas veces se rebelaron a la palabra profética y podemos ver por medio del estudio de la palabra las situaciones que ellos pasaron por haberse rebelado a la palabra o por no haberla recibido. No entendieron el tiempo de su visitación, porque en la palabra profética el Señor había dejado en ella inmersa, pero también escondida, las grandes verdades del Evangelio de Jesucristo, que hoy a la luz de la palabra los vamos a poder visualizar. Entonces dice aquí que el Señor habló de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres. Veamos el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gloria a Dios. Ahora estamos viendo que estamos en los postreros días. Aquellos días que fueron señalados por los profetas y que dijeron: en los últimos días va a suceder esto, esto, esto y esto. Es lo que hoy por hoy estamos viviendo. Y dice que se nos fue revelado por medio de el Hijo. A los padres, hablando del Antiguo Testamento, le fue hablado, el Padre les habló. A nosotros, los del último tiempo, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Ok, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira, hay varias citas en las cuales el Señor se presenta y nos da ese recordatorio que por Él, hablo de Jesucristo, y para Él fueron hechas todas las cosas que existen. Todas las cosas. Todo lo que el Señor creó, todo aquello precioso que el Señor creó, todo el sistema, todos los seres humanos, todos los seres vivientes, por Él y para Él. Por eso es que nosotros sentimos como seres humanos, como seres vivientes, la necesidad de alabar al Señor, de adorar al Señor. ¿Por qué? Porque fue puesto en nosotros ese elemento de adoración. Porque fuimos hechos para la honra y la gloria de la alabanza de Él, de Jesucristo. Por eso aquel deseo ardiente, por eso es cuando se te habla del Evangelio, algo sucede dentro de ti. Cuando se habla de Jesucristo, quiero decirte que hasta aquel que puede nombrarse ateo, que diga yo no creo en eso, yo esto y lo otro, allá muy dentro de él, en su ser, siente la necesidad de adorar algo o a alguien. Quiero decirte, este es un elemento peligroso. Gloria a Dios cuando encontramos a ese Dios viviente, a quien tenemos que adorar, nuestra vida se edifica. Pobre del ser humano cuando adora a lo que no es Dios, porque su mundo, su vida se le destruye. Pero vayamos, por favor, caminemos en el nombre de Jesús. Dice, por quien asimismo hizo el universo. Ojo, no está diciendo la tierra, está diciendo todo el universo. Y quiero decirte, a la luz de la palabra, el Señor nos habla del universo. Podría darte muchas citas donde el Señor nos habla del universo, la grandeza del universo, la inmensidad del universo que fue hecho para Él y por Él. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién? Cristo. Y la imagen misma de su sustancia. Por un orden de ideas decimos Jesucristo, Hijo de Dios, y se presentan así para poder amarrar el parentesco, que son de la misma esencia, Padre e Hijo. Volvamos a leerlo y nos va a dar una luz. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso quiere decir los dos de un mismo material, de una misma sustancia, Padre e Hijo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira, esto llenó de gozo cuando estaba estudiando este mensaje. Llenó de gozo mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque ahí está inmerso el tema de nuestro programa, palabra de poder. ¿Por qué? Porque el Dios mismo, por el poder de su palabra, hizo todas las cosas que existen y las cosas que no existen. O las que se ven y las que no se ven, pues. Porque hay cosas que no se ven, pero están.
Vamos a hablar más adelante de ellas. Pero dice acá, y me impacta mi corazón, en quien se sustentan todas las cosas con la palabra de su poder. El Padre, por medio de la palabra, haciendo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, haciendo todas las cosas por el poder de la palabra. Luego viene Jesucristo, el Hijo de Dios, ya en Mateo. Y por medio de la palabra, poniendo en práctica esa palabra poderosa para hacer aquellos milagros gloriosos. Yo recuerdo una de los milagros que el Señor hizo cuando se presentó un general, una persona de muy alto rango, y le dijo: fíjate que mi siervo está enfermo y yo necesito una palabra de poder. Y el Señor le dice: bueno, vamos a ver a tu siervo. No, por favor, solo di la palabra. Mira qué fe la de ese varón. Qué fe la de ese varón. Nos enseña de veras que tenemos nosotros una esperanza gloriosa en la palabra del Señor. Hoy la tenemos nosotros acá, una colección de libros donde está inmersa esa palabra de poder. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué situación estás pasando? ¿No será que necesitas esa palabra de poder? Que llene tu vida, que sustente tu vida, que haga cambiar las cosas, las circunstancias. Quiero decirte, Jesucristo, cuando estuvo acá en esta tierra, por medio de la palabra se sujetaba el mar. Aquella mar embravecida, aquella mar queriendo destruir una nave y todo lo que estaba a su alrededor, por el poder de la palabra, el Señor hablándole a la misma tempestad. Imagínate, elementos de la naturaleza. Y el Señor teniendo potestad sobre esa misma naturaleza embravecida. Y por el poder de la palabra, la naturaleza obedeciendo. El Señor echando fuera demonios por el poder de la palabra. Y los demonios obedeciendo y se iban. Y hoy está llegando en el nombre poderoso de Jesús el poder de la palabra a tu casa, a tu hogar, a tu vida. Corramos en el nombre de Jesús a la obediencia, a la sujeción a esta palabra preciosa, esta palabra de poder que no ha perdido su eficacia. Eso es algo glorioso. Esta palabra que no ha perdido su eficacia, que en ella misma hay tantos misterios para ser revelado para el mundo de hoy, para esa iglesia de hoy. Hoy que estamos viviendo el final de los tiempos, es cuando más necesitamos la revelación de la palabra en nuestra vida. Hoy el Señor nos ha dejado esa armadura, que es esta palabra gloriosa, para que por medio de ella nosotros podamos ver esa luz y ya no andar en tinieblas. Ver la luz de Jesucristo, esa revelación gloriosa. Quiero decirte, Jesucristo se acercó y con él acercó el reino de los cielos, que es luz. Para que nosotros se nos fuese revelado el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero sigamos, por favor. Tenemos bastante que vamos a disfrutar en este momento. Esa palabra gloriosa. Yo quiero que por favor te unas, que podamos de veras sacar algunas espigas de aquello que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. ¿Qué más nos dice? En quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo veo aquí algo glorioso, un misterio escondido para aquellos que quieren recibir de parte del Señor ese perdón de pecados. ¿Quién fue ese que llevó en sí mismo esa purificación? Dice aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ojo, recuerda que lo que separa al Dios Todopoderoso del hombre, creado por Él mismo, es el pecado. El pecado nos aleja. El pecado es oscuridad, el pecado es muerte y nos aleja del Dios Santo, vivo y de luz. Entonces dice acá, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo.
Esto me recuerda a Isaías, el profeta Isaías. El Señor por medio de ese profeta dejó plasmado en esta palabra preciosa que por sus llagas nosotros íbamos a ser sanados y que el castigo de nuestra paz iba a ir sobre él. Estaba hablando de ese manso cordero de Jesucristo, llevando en sí mismo los pecados del mundo y pagando con precio de sangre esa purificación. Como estaba hablando aquí a los hebreos sabían perfectamente de qué se trataba la purificación. Como seres humanos, tanto los hebreos como nosotros, sabemos que todos los días en nuestro caminar, en nuestra caminata diaria que hacemos de la vida, nos podemos ensuciar los pies. Y no estoy hablando de simple polvo, estoy hablando de pecado, de maldad, que nos alejan del Señor, que nos quitan la dignidad de poder presentarnos delante de Él. ¿Qué hacían los hebreos? El pueblo hebreo tenía que llevar machos cabríos, tenía que llevar corderitos, tenía que llevar palominos, tenía que llevar harina para ir a presentar delante del Señor y hacer un sacrificio para que sus pecados fuesen expiados y salir de ellos y salir de esa expiación ellos puros por medio de un sacrificio de un ser vivo, de un animalito. Entonces la gente sabía perfectamente. Cuando le hablaban de un cordero de la expiación, lo entendían práctico. Por eso es que el apóstol Pablo, el Señor le dio esa revelación que si le iba a hablar a los hebreos, ellos conocían perfectamente lo que significaba la purificación por medio de un cordero. Por eso cuando se les dio esta palabra, sin ponerle mucha explicación, porque ellos lo sabían, y dijo aquí: efectuando la purificación de vuestros pecados. Con eso les estaba diciendo, esa revelación les estaba dando, les estaba revelando. Ahora ya no van a ser purificados por medio de un macho cabrío, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo, Jesucristo mismo, iba a pagar el precio de la purificación por medio de sí mismo, haciéndose él pecador. Aunque nunca pecó, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, te repito, no dio mucha explicación ahí porque la gente lo sabía. Pero estaba diciendo también, si es cierto que iba a padecer, si es cierto que en este caso padeció ya en la cruz del Calvario, pero luego estaba hablando de la resurrección y de la ascensión de Cristo en las alturas, en los lugares celestes, triunfador. Mira qué bendición, yo veo este pasaje bastante glorioso. Ahí está inmerso lo que es el Evangelio de Jesucristo, de salvación, de restauración. Yo no sé, amigo, familia, qué situación estés pasando, pero muchas veces el pecado está lacerando nuestra familia. Sabes que el pecado regularmente o siempre puede estar acusando, quitando la paz, cambiando tu carácter por un carácter tal vez duro o descuidado, qué sé yo. Pero viene el Señor con ese plan de salvación glorioso. Pero adelantémonos un poquito más. ¿Qué significa revelar? Dice aquí que revelar es declarar o descubrir algo que está oculto. Y la revelación de Dios se divide en dos tipos. Yo veo aquí dos formas en las cuales el Señor se revela. Y lo revela de la forma natural y lo puede revelar también o lo revela también de la forma espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa revelación de Dios, esto está para aquellos que dicen: ay, es que ¿será que realmente hay Dios? ¿Será que existe un Dios? No sé si tú te has topado con gente acá así. Yo quiero decirte, regularmente en nuestro país somos gente cristianas. Y la mayoría de nosotros creemos en un Dios viviente. ¿Por qué? Porque así fuimos enseñados, así fuimos creados.
Pero en nuestros actos, nuestras actitudes muchas veces pueden estar negando a un Dios viviente. Y el Señor manifestándose Él mismo todos los días de nuestra vida de forma natural. O sea que en la naturaleza podemos darnos cuenta nosotros de un Dios vivo. La naturaleza nos muestra a nosotros todos los días de un Dios viviente. Mira, yo puedo ver cómo a la luz de la palabra, cómo el Señor le habló a tantos personajes por medio de la naturaleza. Y cómo los llamaba y los sacaba de su casa y le dijo una vez a Abraham, sal y ve las estrellas. Estuvimos platicando de eso un día de estos acá. Mira las estrellas. ¿Qué era lo que le estaba enseñando? Estaba enseñando la naturaleza. Y luego le dice, mira, ve al mar y trata de contar la arena del mar. Señor, es imposible, así será tu descendencia. Quiero decirte, el Señor manifestándose por medio de la naturaleza. Allá cuando el Señor se le presentaba a Moisés en aquel monte glorioso, y sonaban los truenos, había una gran tempestad, mostrando la gloria de Dios por medio de la naturaleza. Vemos nosotros, un poquito más para acá, vemos nosotros como David, el siervo David, ese cantautor glorioso, ese dulce cantor de Israel, que se inspiraba en la naturaleza y escribió tantos salmos, gozándose en la naturaleza. O sea que se vale que nos gocemos en la naturaleza, se vale que nosotros cuando vemos esos amaneceres gloriosos, esos atardeceres gloriosos, digamos, Padre, muchas gracias, porque ese atardecer tan precioso lo hiciste para mí, para que yo me diera cuenta de tu gran amor, para que me diera cuenta de tu gran cuidado. Todos los días amanece, anochece y luego una mañana otra vez. Y cuando anochece, y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando de tantas formas. Vemos nosotros un rey Salomón admirando la naturaleza y escribiendo grandes lecciones por medio de la observancia de la naturaleza. De veras, cuántas veces somos nosotros, menospreciamos muchas veces aquello que pareciera insignificante en la naturaleza, pero que el Señor nos está dando luces de que Él vive, que permanece para siempre. Y decía ese siervo Salomón cuando observaba las hormigas y dejó escrito, mira las hormigas. Se lo estaba diciendo al necio, al haragán. Mira cómo trabajan las hormigas. Quiero decirte, la organización de las hormigas es tremenda. La sujeción que tiene un animalito tan pequeño, tan minúsculo. Pero él se sujeta, tiene generales dentro de esa organización. Hay mayores, hay menores, y los menores se sujetan, no se rebelan. Y están cargando grandes trozos que para ellos sería imposible, y están poniendo todo de su esfuerzo y hacer lo que les mandan hacer, y muchas veces a nosotros nos cuesta. Por eso, por medio de la observancia de la naturaleza, este siervo decía, miren las hormigas, vean cómo ellas trabajan en el verano para que en el invierno no les haga falta nada. Muchas veces a nosotros nos cuesta. Observemos pues la naturaleza. Nos damos cuenta, a mí me impacta esto. Me impacta cómo algunos animalitos saben hacer su nido, casi todos, para poder criar, para tener el cuidado para sus crías. Por ejemplo, ¿quién le enseña a un pájaro que tiene que hacer un nido para poner sus huevecillos? ¿Quién le enseña a él? La naturaleza. Hay cosas que la naturaleza misma, y quiero decirte, el Señor ha puesto en nosotros elementos naturales para que nosotros le busquemos y para que creamos en un Dios todopoderoso
que hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿Y por qué lo creo? Porque la palabra del Señor que ha puesto en mis manos y en mi boca así lo dice. Por eso lo confieso en Cristo Jesús. Entonces vemos nosotros esa revelación de Dios por medio de lo natural y por medio de lo espiritual. Si nos metemos un poquito en cuestión de lo espiritual, ¿cómo podíamos nosotros ver esa manifestación espiritual? Quiero decirte que nosotros somos seres trinos, tú lo sabes. Así como nuestro Dios lo es, nosotros también. Y parte de nuestra Trinidad que forma en nuestra misma naturaleza tenemos nosotros lo espiritual. Y en lo espiritual, para ver las cosas espirituales, tenemos que verla con ojos espirituales. Por la gran misericordia de Dios, muchas veces el Señor permite que lo espiritual lo podamos ver con nuestros ojos naturales, pero tenemos nosotros que creerlo en lo espiritual. Vamos a adelantarnos un poquito para poder irle dando más forma a esta idea. Tenemos aquí la revelación natural, nos amplía un poquito más. Dice, es aquello que podemos saber o ver acerca de Dios a partir de su creación. Justamente lo que estamos platicando. En Romanos capítulo 1, versículo 20, en la Biblia Jerusalén, la 1976, nos dice esto, muy precioso. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno, su divinidad, de forma que son inexcusables. Tenemos nosotros acá un pensamiento glorioso de Romanos capítulo 1 y versículo 20. Vemos nosotros algo importante aquí. Pablo hablándole a los romanos. Y ahí ya le está hablando a gentiles, a gente que regularmente la iglesia formada por los romanos, habían pocos judíos. Pero vemos tan puntual que le estaba hablando referente al evangelio y le estaba diciendo porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo. La misma palabra nos dice que todo lo visible el Señor lo hizo de lo invisible. Para nosotros como seres naturales que somos, físicos, nos cuesta un poquito comprender que con nuestros ojos visibles, con nuestros ojos naturales, vamos a ver cosas espirituales. Pero quiero decirte, la misma naturaleza fue hecha de lo invisible. De lo invisible. Por eso hay cosas que al hombre le cuesta explicarse y muchas veces está en aquel círculo vicioso de ¿quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? Alguien dice el huevo, no, pero entonces ¿quién lo puso? Entonces vemos nosotros como porque en nuestra naturaleza humana, ¿cómo algo invisible para luego hacerse visible? Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. De todo lo que nosotros vemos, se hizo de lo que no se puede ver. Ahora dice aquí, para poder complementar, tenemos aquí desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Todas las obras del Señor operan de una manera tan puntual. Como hombres, como raza humana, cometemos errores, incluso en las creaciones que nosotros hacemos, siempre hay un margen de error. En una fábrica, en una elaboración de cualquier tipo, donde la mano humana vaya a participar, siempre se está haciendo y se está tomando, mercadológicamente hablando, un margen de error. Contrario en Dios, en el Señor no hay errores. Si tú ves cómo la naturaleza funciona de una manera gloriosa. Si salimos nosotros un poquito del planeta y vemos nosotros lo que es nuestra Vía Láctea,
Y vemos nosotros cómo los planetas están ordenados de una manera perfecta y se mueven a una sintonía tan precisa y preciosa también, todas en favor de la Tierra. Toda la creación gira en favor de la Tierra. Estoy hablando de planetas fuera de la Tierra. Y luego venimos nosotros a la Tierra y vemos cómo todo trabaja en favor del ser humano, para que nosotros, el ser humano, tuviésemos alimento. Y lo explica clarísimo en el Salmo 8. Si tú te vas al Salmo 8, por cuestión de tiempo no lo vamos a desglosar. Pero vemos nosotros cómo en el Salmo 8 el Señor le da el dominio a la raza humana sobre la naturaleza. Y dice ahí el escritor, todo lo pusiste debajo de sus pies es de su dominio. Ovejas, bueyes, todo lo que pasa por los senderos de la mar. Usted está hablando que hasta en la mar hay senderos. Y todo lo pusiste a favor del hombre, para que el hombre tuviese su sustento, para que el hombre tuviese la comodidad. Viene el Señor y hace plantas de las cuales el hombre puede alimentarse. Hojas, dice la palabra, de la cual el hombre puede curarse. Y vemos nosotros cómo la misma medicina del hombre sale de la misma naturaleza. De la misma naturaleza. La materia prima, aún de la medicina química, tiene que tener una materia primigenia en la misma naturaleza para sanar al hombre natural. El asunto es que el hombre también es espiritual y necesita ser sanado en lo espiritual. Ahí estamos entrando a lo espiritual, ¿te das cuenta? Pero gloria a Dios, porque el Señor viene y nos deja a la luz de la palabra esa revelación gloriosa, mis hermanos. Y dice aquí su poder eterno, su divinidad, de forma que son inexcusables. Nadie puede decir, es que mira, a mí nunca me presentaron a Jesucristo como mi Salvador. La misma naturaleza te predicó que hay un Dios todos los días. Ay, es que yo no sabía que había que adorar, alabar al Señor. La misma naturaleza te explica. ¿Acaso no oímos nosotros a los pájaros cantar a las 5 de la mañana? ¿Acaso no llegan a tu ventana? Y más si vives en un segundo nivel y te están ahí cerca de los árboles y tú oyes aquel cantar, aquel trino. ¿Será que para ti es el trino de los pájaros, de las aves? ¿Sabes que esas aves preciosas están alabando a su Señor, a su Creador? Ellas no pueden adorar, el hombre es el que adora. La raza humana es la que puede adorar. Ellos solo alaban al Señor y alaban. Entonces la misma naturaleza nos está enseñando que hay que alabar al Señor, que hay un Dios poderoso. ¿Quién le da la orden al mar para que no se salga? Decía Job. ¿Quién le dijo al mar que se detuviera hasta ahí y que no se saliese y destruyese? Claro, hay eventos catastróficos que el Señor lo permite. Eso los vemos despuesito. Pero vemos nosotros que tiene un límite. Que a todo el Señor le ha puesto un límite. Lamentablemente, el hombre, el ser humano, nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entender esos límites. Y nuestra misma naturaleza humana muchas veces quiere revelarse a lo espiritual, quiere revelarse a lo supremo, quiere revelarse a aquello que no mira porque no lo comprende. O no lo comprende porque no lo mira. Quiero decirte, las cosas que no se miran, tenemos que creerlas por la fe. Las cosas que no entendemos e incluso de la palabra, por la fe tenemos que creerlas. Y en su tiempo el Señor las revela a nuestra vida. Entonces llega el momento en el cual decimos, ahora puedo entender. Ahora sé por qué me sucedió esto. No es que Dios no me amara, no es que Él se haya olvidado de mí, no es que Él quiera un mal futuro para mí, no, hoy puedo entender
como lo dijo el siervo Job. Después de pasar gran tribulación, si tú has oído en la palabra de Job, gran tribulación, gran pérdida en su familia, en su economía, en su salud. Pero después de pasar toda esa tribulación, Job pudo decir: de oídas te había oído, mi Señor, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora tengo la revelación. Después de pasar esa caminata difícil, pero en fidelidad le llegó la revelación. Después de creer por la fe, cuando estaba tan enfermo y decía: yo sé que después de que esta mi carne se deshaga, porque el problema lo tenía en piel, yo sé que voy a ver a mi Señor. O sea que él estaba esperando una revelación futura que se llama fe. Y que por medio de esta palabra venga esa revelación y esa manifestación de fe a tu vida. Como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, nuestro Redentor vive, para la honra y gloria del Señor. Vamos a seguir, por favor. Entonces, nadie puede alegar que no conoce la ley. Nuestra misma ley nos dice, nadie puede alegar. Nadie puede decir: mira, señor juez, yo no sabía que era prohibido robar. La ley lo dice. Yo no sabía que era prohibido hacer tal cosa. Yo no sabía que no me podía parquear aquí. Mire que no hay rótulo, pero la ley lo dice. Entonces no podemos nosotros excusarnos. Aquí la palabra del Señor lo dice, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo aquel que no tiene al Señor, su tierra, su vida va a estar desordenada y vacía. Pero cuando llega la luz de Jesucristo, llega la revelación preciosa, entonces llega ese rescate que el Señor tiene para nuestra vida. Pero sigamos, por favor. Tenemos aquí, según Romanos capítulo 1 y versículo 20, dice: por medio de la creación podemos saber y ver que hay un Dios. Yo te quiero repetir esto, es cabal lo que estamos hablando. Por medio de la creación podemos ver, podemos saber y ver que hay un Dios, que Él gobierna su creación, que tiene un orden y que Él se ocupa de su bienestar. Con esto estoy afirmando lo que estuve platicando hace un momentito. Hay un orden. Nuestro Dios creador es un Dios bueno. A la luz de la palabra, el que ha sido desordenado es la raza humana. A la luz de la palabra, el que no siguió los lineamientos de obedecer a la palabra del Señor, el hombre. El plan de Dios perfecto para la humanidad simplemente le dijo a aquellos primera pareja, Adán y Eva: de este árbol no vayan a comer, de este árbol no coman, está reservado para después. Después se nos iba a dar chance de comer de ese árbol, pero ahorita no. Ellos desobedecieron y causaron el desorden. La desobediencia del hombre siempre va a causar un desorden. Mira cuántas veces nosotros como padres de familia le damos órdenes y lineamientos a nuestros hijos, que por cierto no mucho les gusta. Cuando nosotros les estamos dando órdenes y lineamientos, muchas veces no quieren escucharlo. Y dice: ay mamá, ya otra vez, por favor, ahí, dejémosla, pero a la última hora ya no hacen lo que tienen que hacer y ocurre un desorden. Y ese desorden trae destrucción, ese desorden trae confusión, trae oscuridad. Ya no se ve bien en los lineamientos que el Señor nos ha dejado para nuestra prosperidad y para nuestra provisión. Porque aquí nos habla Romanos que Dios es un Dios bueno que busca el bienestar de su creación. Es un Padre responsable. Yo no sé si tú tuviste un Padre responsable. Gloria a Dios por aquellos que tal vez aún en una familia tal vez humilde, de escasos recursos, pero que tuvimos un Padre responsable. Gloria a Dios, no nos faltó nuestro alimento, calzado, ropa.
Un padre responsable que ama. Pero tal vez tú no lo tuviste, no conociste la responsabilidad de un padre. Y ahora que te ha tocado el turno de ser padre, te ha costado. ¿Por qué? Porque se te creó en desorden. Pero corramos ahora en el nombre de Jesús al orden que nos da la palabra. Porque cuando llega la luz, la revelación, recuerda que estamos hablando de la revelación por medio de la palabra. Cuando nos llega la revelación, nos damos cuenta de lo que está desordenado a nuestro alrededor para que lo ordenemos. Para eso nos llega la revelación, que si contigo tal vez no se obró en justicia, sino que en desorden. Muchas veces hay personas que no conocieron, no saben quién es su papá, e incluso no saben quién es su mamá. Entonces les cuesta mucho aceptar y reconocer o creer que hay un Dios bueno, que es un Padre para nosotros, un Padre proveedor. Y nos cuesta, han dañado nuestra fe. Esos malos testimonios o esas ingratitudes que se pudieron haber cometido contigo. Pero ahora el Señor te hace un llamamiento y te dice: nuestro Padre Celestial es un Padre bueno, que se ocupa por el bienestar de su creación. Quiero decirte, si tú no tienes bienestar, si no estás bien, si no estás acomodado en tu diario vivir, ¿por qué no nos acercamos al Señor en esta oportunidad? ¿Por qué no platicamos con el Señor y le decimos: mira, Señor, mira mi situación? No estoy disfrutando de lo que tú dices. Yo necesito esto, necesito lo otro, pero quiero decirte, lo primero que necesitas es que se te sea revelado esa palabra gloriosa, que se te sea revelado ese evangelio de Jesucristo, que venga la luz a tu vida para poder ordenar aquello que está desordenado. Ok, tengo aquí un pensamiento. Dice: sin embargo, el hombre no descubrió el plan de salvación, que es la vida eterna, por medio de la revelación natural. ¿A qué punto está llegando acá? ¿Cómo es que el hombre natural puede descubrir ese plan de salvación de vida eterna? Yo quisiera, para poder explicar este pensamiento y este pasaje, que pudiéramos explicarlo de esta manera. El asunto es que el hombre natural solo conoce las situaciones que tienen principio y que tienen final. Esas son las cosas naturales. Lo que a nosotros nos han enseñado, o lo que nosotros vemos, que así como amanece, luego es la tarde, aquel que nace, luego muere y luego nace otra persona, y luego, todo tiene un principio y un final en lo natural. Pero quiero decirte, en lo espiritual es diferente. En lo espiritual hay eternidad. Entonces, ¿cómo va a poder comprender un hombre natural? Tiene que comprenderlo por medio del Espíritu. Y quiero decirte, cuando el Señor te está haciendo el llamado a que puedas tú integrar esa vida espiritual o integrarte a la eternidad, el Señor te está haciendo un llamado a la vida eterna, la cual únicamente la podemos nosotros recibir en lo espiritual. Cuando nuestra vida está impactada por el Señor, es cuando el Espíritu Santo de Dios está haciéndole un llamamiento a tu espíritu. Quiero decirte, este llamamiento es de Espíritu Santo a Espíritu, para que podamos nosotros entender, podamos nosotros recibir aquellas cosas espirituales que son las eternas, que lo natural pasa. Y la misma palabra en ella dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Sigamos, aquí nos va a dar otra ampliación. Veamos la revelación de lo espiritual. Es la que ha revelado Dios por medio de las Escrituras, hablando de muchas y diversas maneras, como leíamos en Hebreos 1, del 1 al 3. Ya no lo vamos a leer, ya lo hemos explicado. Ahora tenemos las manifestaciones de la revelación espiritual. Mira, el Señor por medio de su palabra
nos dio muchas manifestaciones. Yo quisiera que viésemos acá, y nos está dando aquí un subtema que nos explica esto, y es las cristofanías directas. ¿Cuáles son las cristofanías? ¿A qué se refiere esa palabra? Veamos, por favor. En Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Quiero decirte, por medio de la palabra de Dios, en el recorrido de la palabra, cada vez que el Señor se manifestaba muchas veces al hombre natural y tenía una manifestación sobrenatural, nos habla de el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Cristo, es una cristofanía. Como Jesucristo tuvo salidas y vino a visitar la tierra. Mira en qué tiempo. Y dice que se le manifestó, ¿a quién? A Moisés. Yo sé que muchas veces has oído la historia de Moisés. Cuando Moisés iba en aquella montaña, y luego dice que vio una zarza. Y quiero decirte, en ese lugar tan desértico, hay tantas zarzas que son llevadas por el viento, secadas por el sol, pero muchas veces en estar tan seca esa zarza, empiezan a agarrar fuego. Y eso es lo más natural. Que en el desierto una zarza esté agarrando fuego es lo más natural. Lo sobrenatural es que no se consumía. Veamos nosotros, por favor, acerquémonos a esto. Y dice: y una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dos cosas que veo yo acá relevantes: miró y vio. Miró en lo natural y luego vio en lo espiritual. No nos conformemos simplemente con mirar algo. Si has visto tú algo de la palabra del Señor, si algo te ha impactado de la palabra del Señor, acércate y métete a las profundidades. Pregunta, no te quedes simplemente con aquella duda en cuanto a la palabra, en cuanto a un llamamiento. Si has oído prédicas posiblemente y se te hace un llamamiento y tú dices: bueno, siento en mi corazón algo como que quisieras saber más, pero bueno, como dijo aquella ranita que sale por ahí, ¿verdad? Luego pienso en tal cosa y se me pasa. No, hermano, que no se te pase. Tenemos nosotros que mirar si lo hemos logrado mirar en lo natural. Veamos nosotros la profundidad en lo espiritual. Ahí vamos a encontrar eternidad. En lo espiritual encontramos eternidad. Y cuando encontramos eternidad en nuestra vida por medio de la palabra del Señor, por medio de la relación de Jesucristo el resucitado. Que cuando te hablo de un Jesucristo resucitado, estoy hablando ya de algo espiritual, pero que se tiene que creer en lo natural. Gloria a Dios por ello. Hermano, te digo, no nos conformemos simplemente con ver. Vayamos más allá. Vayamos y digámosle: Señor, yo necesito de tu revelación. Quiero decirte, la revelación no es para todos. La revelación es para aquel que busca. La revelación es para aquel que cree. Y no te he dicho, le dijo el Señor Jesús a un par de mujeres, que si creyeren verán la gloria de Dios. Ay, dijo un hombre: pero Señor, mi fe es muy poquita. Pues pidámosle al Señor, digámosle, hablémosle: Señor, yo tengo fe, pero es demasiado pequeña. Y no te dije, si tuvieses fe como un granito de mostaza. Le vas a decir a este monte: pásate al otro lado. ¿Eso qué quiere decir? El mover montañas. Estamos hablando de cosas sobrenaturales, de cosas espirituales. Aleluya. Sigamos, por favor. En visiones y en sueños, mira cómo se te puede presentar el Señor. El Señor se manifestó de una manera sobrenatural en muchos ejemplos por medio de la palabra a muchos siervos y siervas por medio de visiones y sueños. E incluso esto es una profecía para los últimos tiempos, según el libro de Joel.
lo que iba a pasar en los últimos tiempos, que iban a haber visiones e iban a haber sueños. Es que ya lo habían en el tiempo pasado. Yo pienso en un José, allá en el libro de Génesis, que por medio de sueños el Señor le reveló cómo iba a ser la trayectoria de su vida. Y lo que tuvo fue sueños proféticos. Sueños proféticos. Visiones. Cómo el Señor le ha dado visiones a sus siervos para que sus ojos sean abiertos y puedan ver mucho más allá de lo natural. Son cosas que nos pasan de lo natural a lo espiritual. Es necesario nosotros que si el Señor nos está hablando por visiones y sueños, podamos interpretarlas por medio del Espíritu Santo. Yo quiero decirte, tenemos que tener mucho cuidado en esto, familia, porque tenemos un enemigo de nuestras almas que se ha querido robar estas bendiciones de las visiones y los sueños. Y luego hay quienes, aprovechados de la situación, hasta han escrito, no sé si posiblemente tú sabes, libro de los sueños. Y de repente alguien anda vendiendo ahí en la calle o en un bus. Si usted sueña, ¿qué? Si usted sueña que se le cae una muela, usted va a morir en tantos días. Si usted sueña, empiezan a hablar cosas que dan risa, sinceramente dan risa. Pero es el enemigo el que quiere poner confusión. Quiere robarse las virtudes que el Señor ha dejado para el pueblo del último tiempo. Sí es cierto que en aquel tiempo pasado el Señor habló por medio de visiones y sueños. Hoy por hoy el Señor también nos ha dejado esas visitaciones espirituales, sobrenaturales. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser fortalecidos. Quiero decirte cómo podemos nosotros, e incluso aunque no es parte del tema, pero quisiera tocar esto, cómo podemos nosotros descubrir si el sueño o la visión viene de parte de Dios o de parte de quién. Le digo porque yo como pastora, mira, me cuentan una de sueños, pero a todo mundo sueña y a todo mundo se le ocurre que me va a ir a contar, ¿verdad? Al menos del mundo que yo conozco. Y de repente me dice, hermana, mire, pero fíjese esto. Ok, ¿y qué trajo a tu vida? Pues mire que ahora estoy afligida, estoy esto. Te trajo confusión. ¿Qué más? Pues fíjate. Ojo, ¿cómo vamos a saber si el sueño o la visión es del Señor? Si el sueño o la visión te llama al arrepentimiento, te ministra paz, hace en ti un cambio de vida, te ministra perdón. Tienes problemas con alguien, sueñas que tal cosa y que hay que ir a pedir perdón, te trae restauración, te da esa luz. Recuerda que estamos viendo la revelación, es el año de la revelación. Señor te puede revelar el plan que tiene, que viene de parte de Dios para tu vida. Quiero decirte, tendría que ese plan de visiones y sueños estar apegado a la palabra. Pero si el sueño y la visión no se apega a la palabra, definitivamente no viene de parte del Señor. Por eso no podemos nosotros andar haciendo llamadas X al asterisco tal y tal y diciendo, mire, es que yo soñé. Dios mío, lejos de darnos solución, nos pueden dar confusión. Que el Señor nos ayude para que a la luz de la palabra podamos aprovechar nosotros estos elementos preciosos que el Señor ha dejado para nuestra vida. Veamos Números capítulo 12 y versículo 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. Mire qué precioso lo que el Señor está dejando. Entonces nos está hablando acá que oigamos su palabra cuando haya entre nosotros profetas de Jehová. Vemos nosotros ahí el ministerio profético. Quiero decirte, el Señor se ha valido de 5 ministerios gloriosos que vienen siendo los que están dándole cobertura hoy por hoy a la iglesia, y vienen dándole a la iglesia, embelleciendo a la iglesia, fortaleciendo a la iglesia,
Gloria a Dios, porque en las congregaciones el Señor ha levantado un equipo profético de hombres y mujeres que buscan de Dios. Dice: profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. Qué bendición de la manera que el Señor quiere manifestarse por la naturaleza, en lo natural y también en lo espiritual. Veamos, por favor. Entonces tenemos nosotros acá cómo el Señor nos va a hablar de muchas formas y de muchas maneras, dice la palabra. Les he hablado de tantas formas y me he acercado a ustedes. Yo quiero decirte, amigo, amiga, este es el tiempo que el Señor quiere revelarse a tu vida. Este es el tiempo en el cual el Señor quiere manifestarse a ti. Este es el tiempo en el cual el Señor ha dispuesto para tu vida un tiempo de restauración, un tiempo de orden. Yo no sé, tal vez tu vida ha estado en desorden por X circunstancia, pero hoy el Señor te está haciendo un llamamiento. Si has oído esta palabra y anhelas acercarte al Señor, dice la palabra: si alguno oye hoy mi voz, no endurezca su corazón. El Señor hablándote de todas las formas, hablándote por medio de la naturaleza, hablándote por medio de los niños, dice la palabra, que de la boca de los niños y de los que maman, Él fundó la fortaleza. El Señor hablándonos de muchas formas. Y si escuchas este llamamiento, no endurezcamos nuestros corazones. Yo quisiera que si quieres hacer una oración conmigo, si tú necesitas hacer una oración y ponerte de acuerdo con el Señor, este es el momento glorioso para poder acercarnos al Señor. ¿Por qué no hacemos una oración juntos en el nombre de Jesús? Tú puedes repetir esta oración de fe preciosa en la cual podemos confesarle al Señor, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, reconocer a Jesucristo como nuestro libertador, como aquel que da la luz para que nosotros ya no andemos en tinieblas. Oremos, por favor. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he vivido lejos de ti, que he vivido en pecado, en maldad, pero hoy, por favor, Señor, toma mi vida. Señor, quiero verte, esa manifestación. Señor, necesito esa manifestación en esos problemas, en esas necesidades. Hoy necesito de ti. Recíbeme como tu hijo. Recíbeme, Señor, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, nos gustaría comunicarnos contigo. Llámanos a estos teléfonos que aparecen en tu pantalla. Que el Señor te bendiga y hasta un próximo programa.